¿Cómo están? Vamos a continuar con los cursos aquí para la plataforma, igual para los chicos que están en YouTube. También se les da la bienvenida a los chicos que están en el grupo de WhatsApp. El día de hoy vamos a hacer una revisión o vamos a empezar con una revisión de las Fuerzas Armadas, en este caso con la materia de física. Vamos a empezar desde cinemática, iremos subiendo periódicamente algunos otros videos en donde va a estar vectores, van a estar movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces empezamos desde aquí por cuestiones de la continuidad que estamos teniendo con los chicos que están en el curso de física, ¿no? Y para los chicos que están en la plataforma, en cambio, igual poco a poco iremos subiendo este curso. Este curso es fundamentalmente lo que se está revisando en el curso del SMIL y de la Esforce. Así que pues vamos a empezar con lo que es la cinemática y en la unidad de movimientos en un plano. Bien, primero voy a recalcarles que este cuestionario o esta presentación, porque es una presentación de PowerPoint, está en el libro de Vallejo Zambrano. Así que los que les interese, por favor, escríbanos y les enviaremos el cuestionario de Vallejo Zambrano o el libro de Vallejo Zambrano resuelto, ¿no? Tanto el módulo 1 como el módulo 2, para que ustedes puedan revisarle y seguir estudiando, ¿no? Toda esta teoría que vamos a leer aquí o que está aquí expresada, ustedes pueden encontrar en el libro de Vallejo Zambrano. Así que bien, vamos a la parte matemática, la parte teórica de la parte física, ¿no? Entonces dice, movimiento parabólico es un movimiento curvilíneo en un plano con trayectoria parabólica y aceleración total constante. Bien, aquí vamos a recalcar una situación. En este movimiento se va a dividir en dos tipos de movimientos, valga la redundancia. En el eje X vamos a tener movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el eje Y vamos a tener movimiento rectilíneo uniformemente variado con relación a la caída libre. Entonces lo que nos está diciendo ahorita es que la aceleración tiene un valor o tiene una magnitud de menos 9,8 y está dirigida en el eje de los vectores J, es decir, en el eje Y. Entonces lo que vamos a analizar es que la velocidad inicial va a ser lo primero que nos dan y esta velocidad inicial va a estar en función del ángulo de lanzamiento. Entonces esto es muy importante, ¿no? Estos dos datos que estamos viendo aquí son los más importantes, la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento. También se le conoce como ángulo de tiro en algunos casos, ¿no? La trayectoria de este movimiento es una parábola, por eso se le llama movimiento parabólico, o también vamos a encontrarnos que se le va a llamar tiro de proyectiles. Entonces lo que aquí nosotros vemos que en este movimiento vamos a tener es la velocidad inicial, como ya dijimos, el ángulo de tiro o el ángulo de la trayectoria y también un radio vector. Pero bueno, vamos a continuar. Dice, en el movimiento parabólico la velocidad inicial no puede ser nula y su dirección debe ser diferente a la aceleración. Bien, aquí vamos a recalcar una cuestión. Como vamos a ver, o como ya esperemos ya esté subido el curso también de movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad y la posición, y tanto la aceleración, cuando es acelerado, deben tener una misma dirección. Entonces, en este movimiento me dicen que la velocidad inicial y la aceleración no tienen la misma dirección, y eso nos conlleva a algo, que el unitario de la velocidad inicial es diferente al unitario de la aceleración. Esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque en función de esto nosotros debemos reconocer los movimientos. Es decir, si en un movimiento a mí me dicen una partícula se está moviendo con tal velocidad y tal aceleración, vamos a suponer que me dan la velocidad y la aceleración. Entonces, si yo logro determinar que los unitarios son distintos, entonces sé que es movimiento parabólico. Y esto que les acabo de decir nos sirve especialmente cuando estamos en algún curso y nos piden aplicar teoría. Entonces, esa es la explicación de la teoría en esta primera instancia. Luego dice, las ecuaciones que permiten el estudio del movimiento parabólico son las que se describen anteriormente para la aceleración constante, es decir, son las que se utilizan para la caída libre, tal cual como ya expresé, o para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo único que vamos a variar es que la aceleración es la gravedad. Por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ustedes tienen que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado y que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Y aquí lo que nosotros vamos a tener es lo mismo, solamente que en lugar de aceleración vamos a cambiarle por la gravedad. Como ya dijimos, la gravedad tiene un valor de 9,8. Negativo, obviamente, si estamos hablando como un vector.
Entonces dice, en el análisis del movimiento de un proyectil se realiza en función del vector velocidad. También es otro de los puntos claves. Vamos a analizar aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la velocidad inicial, tenemos el ángulo de tiro y también tenemos la gravedad. Vamos a establecer una situación. En el eje X la velocidad nunca va a cambiar. Es decir, todo lo que vamos a encontrarnos en el eje X va a ser la misma velocidad en todos los tiempos, tanto al principio, al medio y al final. Por ejemplo, si es que al principio la velocidad en X es 10, en cualquier parte de la trayectoria va a seguir siendo 10. Si en el eje Y, en cambio, tenemos una velocidad inicial, por ejemplo, les digo, tenemos 5 de velocidad inicial en el eje Y, a lo largo de la trayectoria va a ir cambiando. Entonces puede ser que cambie a 10, luego a 15, luego a 5 otra vez, y así como es parabólico, vamos a tener valores que van a ir subiendo y bajando. Entonces luego nos dice que la velocidad inicial en función de sus componentes es decir, la velocidad inicial va a tener dos componentes, la de X con su vector y la de y con su vector j, ¿no? Y también vamos a tener un ángulo de tiro que dice que se calcula con la tangente a la menos 1 de la velocidad en y inicial sobre la velocidad inicial en x. Como les había dicho, esto está en el libro de Vallejo Zambrano, y aunque no lo crean, sí, esto están dando en el SMIL, así que es importante que ustedes vayan revisando. Son cosas sencillas, sí, son cosas sencillas, pero hay pequeños detalles como lo que les acabo de decir, que la velocidad en el eje X es constante, mientras que en el eje Y va variando. Entonces, son pequeños detalles que realmente marcan la diferencia en este tipo de movimientos. Muy bien, continuamos entonces. Aquí nos están dando las fórmulas. Bueno, las fórmulas no voy a leer. Es importante que ustedes se memoricen, hagan un formulario, sigan poniendo de cada tema, especialmente en física, se vaya poniendo un formulario de todo lo que vamos revisando. Entonces, bueno, aquí nos están dando un ejemplo, igual esto está en el libro, de cómo se supone se debe resolver un ejercicio, así que nos vamos a saltar esto. Yo estoy siguiendo el mismo orden de la clase y luego vamos a irnos específicamente a hacer ejercicios, ¿no? Entonces acá igual tenemos nosotros teoría, vamos a pegarle una leída porque la teoría es importante. Muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de no pararle bola a la teoría, disculpen el término, si se podría decir pararle bola, es decir, le pasamos por alto, decimos no, o sea, no me sirve, la teoría no es importante, pero hay que tomar en cuenta que la teoría sí es importante. Hay pequeños detalles como lo que hablamos de la velocidad, como lo que hablamos del unitario, que nos va a servir para luego resolver ejercicios determinados. Entonces dice, los parámetros más importantes del movimiento parabólico, a más de conocer el valor de la aceleración, son el valor de la velocidad inicial, que ya establecimos, que es velocidad en x y velocidad en y, la rapidez, que es la velocidad inicial, y el ángulo que ésta hace con el eje x, es decir, el ángulo de lanzamiento o el ángulo de tiro. El valor de alfa, es decir, del ángulo de tiro, puede ser cualquiera, generalmente un ángulo agudo, pero podría tener un valor de 90 grados o también de 0. ¿Qué significa? Que lo que me están diciendo aquí es que el ángulo que nosotros vamos a utilizar para este movimiento debe ser menor que 90 grados. Y obviamente puede ser mayor, pero ahí estamos hablando de otro movimiento. Lo ideal es que este movimiento tenga menor que 90 grados, perdón, y mayor que 0. ¿Qué sucede si el ángulo, esto por favor anotarán, qué sucede si el ángulo es igual a 0? El ángulo es igual a 0, estamos hablando de que es un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que si el ángulo es 90 grados, en cambio estamos diciendo que es una caída libre o un tiro vertical. Entonces, bueno, eso es lo que está aquí expresado. Luego también tenemos algo que es muy interesante y aquí también, por favor, por eso es importantísima esta parte de la teoría. Luego vamos a irnos a los ejercicios. Dice, si el ángulo es 0, es decir, si el ángulo es 0, existe otra posibilidad aparte del movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniforme, es decir, que el ángulo o la trayectoria esté yéndose hacia abajo del eje. Es decir, el ángulo tendríamos una referencia negativa del movimiento, porque cuando se va hacia abajo del eje X estamos diciendo que está cayendo el cuerpo y no ha tenido un ángulo. Fíjense, en pocas palabras esto es como decir que tenemos una mesa, vamos a suponer, y que de esa mesa se cayó algún objeto, vamos a suponer una pelota. Ahí ya nos está formando un ángulo, ¿no? Ya nos está formando un ángulo. Ahí simplemente la pelota está cayendo de la mesa. Entonces ahí lo que nosotros estamos observando o estamos viendo es que vamos a tener un ángulo hacia abajo que se considera como 0, para que se entienda mejor. Entonces lo que nos dice es que si el alfa es 0, es un lanzamiento horizontal donde la velocidad inicial es igual a la velocidad en x. Fíjense, esto es otro detalle que se suele pasar por alto y les pido que por favor le anoten. Entonces, como bien dice o dijimos en la teoría anterior,
La velocidad inicial es una de las partes más interesantes y más importantes, que tiene su componente en X y su componente en Y. Ahora, fijémonos qué sucede en este caso, ¿no? En este caso en el que el movimiento, que su ángulo es negativo y empieza a caer por abajo del eje, nos dice que la velocidad inicial es igual a la velocidad en X, es decir, la velocidad neta del movimiento es la velocidad en X, mientras que la velocidad en Y es cero. Entonces lo que nos dice es que en este caso vamos a aplicar o aplicando el movimiento de un proyectil y analizándolo como la suma de dos movimientos, sería en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante y en el eje Y una caída libre, como ya les expliqué. Entonces fijémonos aquí como dice que la aceleración en X es 0, la velocidad inicial es igual a la velocidad en X y esto va a ser una velocidad constante. Por lo tanto, de las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme sabemos que X, es decir, la posición de la partícula, no se olviden cuando hablamos de X, como tenemos aquí, nosotros le vamos a llamar posición de la partícula en cualquier tiempo, lo que significa es que la posición de la partícula en cualquier tiempo es igual a la velocidad inicial por tiempo. ¿Sí? Como ya hemos visto o como ya se ve en movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que en el eje Y, como no hay velocidad inicial en este tipo de movimiento, se concluye netamente que la velocidad en Y es igual a menos la gravedad por tiempo y que la distancia en Y, pilas con esta última fórmula de aquí que dice Y, que nosotros le vamos a decir que es una, que es una posición en Y, o también podemos decir la componente en Y de la posición de un cuerpo es igual a menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces fijémonos la diferencia entre uno y otro. Vamos a regresar un momento acá. Aquí tenemos las típicas fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo único que estamos cambiando es la gravedad por aceleración. Y en este caso tenemos una velocidad inicial, mientras que en lo que estamos analizando en este tipo de movimiento cuando el ángulo es cero, nosotros tenemos un movimiento en X que es igual a la velocidad inicial total, ya no es una partícula como vimos anteriormente, sino una velocidad total, y acá tenemos en cambio ya no la fórmula completa con la velocidad inicial, sino solo la gravedad y el tiempo. Esto es clave, ya que a nosotros nos ponen ejercicios tanto con tiros parabólicos o tiros de proyectiles con ángulos completos, con ángulos mayores que cero, y también nos ponen ejercicios como este. Entonces es muy importante que le vayamos revisando. Entonces aquí, bueno, nos van a dar las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas vienen a ser como el análisis del movimiento, pero un poco más matemático y geométrico. Entonces esto igual le vamos a dejar un ratito ahí, aunque igual hay que memorizarse, no está por demás decirles. Por ejemplo, aquí decimos, es muy importante que esto por favor le vayan poniendo en su formulario. Dice X es igual a la velocidad en X por el tiempo es igual a X sobre la velocidad en X, por lo tanto el tiempo va a ser X sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y entonces aquí vamos a hacer un pequeño recalque. Si ustedes tienen alguna situación, por ejemplo, no se acuerdan por qué va a velocidad inicial por coseno del ángulo, tienen que revisar vectores. O sea, si nosotros no sabemos vectores, desde aquí empezamos a perder la cabeza, en cambio, empezamos a decir por qué la Bx le cambiamos por BO por coseno y así sucesivamente. Entonces es importante que vayamos también conociendo lo que son vectores, ¿no? Entonces, acá, en cambio en Y, como ustedes ven, tenemos velocidad inicial en Y por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Igual por vectores, la velocidad inicial en Y se transforma en velocidad inicial por seno del ángulo. Y esto que multiplica a X, como ya definimos que el tiempo era X dividido para BO por coseno de T, lo único que se está haciendo es sustituyendo y llegamos a obtener la ecuación paramétrica. Esta ecuación paramétrica nos sirve para encontrar la componente en Y en función del valor de X. Entonces, si es que y del ángulo también, ¿no? Si es que en algún momento nos llegan a decir, a ver, encuentre la posición en el eje Y nos dan el eje X o la distancia, o también dígase el desplazamiento en X, entonces nosotros aplicamos la ecuación paramétrica. Muy bien, por favor vamos a ir anotando, como les digo, pueden pausar el video y le van anotando las cosas más importantes de este movimiento, y así pues vamos a encontrarnos con ejercicios que nos va a servir para hacer esto. Bueno, entonces acá tenemos las ecuaciones en general. Bueno, esto igual no vamos a leer porque es lo mismo que ya expliqué, lo único que nos están diciendo es que aquí vamos a tener aceleraciones distintas, pero eso no es muy relevante, eso ya es más parte de la teoría y en su tiempo, si tenemos que regresar a este tipo de análisis, regresaremos, ¿no? Pero por lo general ahorita no es muy interesante. Lo que sí es interesante de este análisis, de esta gráfica, es esto, que la aceleración es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta.
La aceleración tangencial, como el término lo dice, perdón, es algo tangente. Entonces, si aquí tenemos una curva. Tangente significa que va cortando la curva o que va rozando la curva, mejor dicho, ¿no? Eso significa tangente. Entonces, la aceleración tangencial viene a ser la que está aquí, rozando la curva, mientras que centrípeta viene del término centro, por lo tanto va a estar dirigida hacia la mitad, es decir, todas las que están aquí dirigidas hacia el centro se refiere a aceleración centrípeta. Y la aceleración A que vemos acá es la aceleración total y es la suma de los dos vectores. Bueno, entonces aquí lo que nos explican es cómo van movilizándose las aceleraciones o cómo están establecidas. Así que bueno, esto sí les pido que le lean, le ponen pausa y le van leyendo. O si no, como les digo, escríbanos para poderles enviar el libro de Vallejo Zambrano. Únanse a nuestro grupo de WhatsApp. Igual ahí ya se les va a compartir tanto este archivo y lo que es el libro de Vallejo Zambrano. Bueno, de ahí lo que tenemos a continuación son diferentes fórmulas que tienen que ver con vectores. Les repito, insisto en esto, hay que saber los vectores para poder resolver este tipo de fórmulas matemáticas. Entonces revisen la clase de vectores y si no, pues esperen que próximamente ya les subiremos, ¿no? Bueno, y desde aquí empiezan los ejercicios, así que bien, vamos a empezar con el ejercicio número 1. Ahora sí vamos ya a la aplicación de lo que estamos conociendo. Tenemos una pequeña revisión y vamos ahora sí a aplicarle. Muy bien, entonces en el primer ejercicio nos dice, desde lo alto de un edificio se dispara un proyectil con una velocidad de 12i. Entonces no se olviden que esta velocidad es la velocidad inicial. Es importantísimo ir sacando los datos. Esta es la velocidad inicial que nos dicen que es 12i. Entonces, como ya vimos en la teoría, este es un movimiento cuyo ángulo es igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a la velocidad en x, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dijo la teoría. Entonces, desde ahí ya vamos aplicando la teoría, ¿no? Entonces nos dice a los 5 segundos, perdón, determinar la aceleración, la posición del cuerpo, es decir, en este tiempo. Así que vamos a anotar también el tiempo que nos dan, que es igual a 5 segundos. Entonces ya tenemos el tiempo de 5 segundos, la distancia total recorrida, tanto horizontal como vertical, y también la velocidad de la partícula, la aceleración tangencial y centrípeta. Entonces lo que vamos a hacer en este primer ejercicio es aplicar todo lo que ya se vio en la teoría. Vamos a ir entonces a esto. Nos dice, la aceleración es igual a la gravedad, ya sabemos, es menos 9,8, así que regresamos a la primera parte, que era la aceleración total, que en este caso va a ser 9,8, ¿no? Como ya habíamos establecido, en el eje X, vamos a hablar de esto aquí, por favor, pónganle atención. En un movimiento parabólico, por favor, espero que me pongan mucha atención en esto, esto es clave. Si aquí tengo el eje Y, aquí tengo el eje X, aunque yo divida el movimiento en dos, vamos a suponer que yo estoy analizando solo esta parte de acá, solo va a tener gravedad, es decir, solo va a hacer movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje Y, por lo tanto la aceleración va a ser igual a la gravedad. Y en este caso es menos 9,8 y como es un vector va a ser j. Entonces es importante eso, ¿no? Como ya vimos en la teoría. Por lo tanto la primera pregunta es bastante sencilla, es igual a la gravedad, nada más. La segunda pregunta nos decía la posición del cuerpo. Entonces vamos a acordarnos de la fórmula, ¿no? La fórmula es que la posición es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, como sabemos, la posición inicial es 0. Esto, por favor, es importantísimo también. En todas las fórmulas, por lo general, la posición inicial es 0. ¿A qué se refiere esto? Vamos a hablar también de la posición inicial. Verán, si nosotros tenemos el plano cartesiano y en el plano cartesiano nosotros decimos, bueno, aquí está X, acá nosotros tenemos Y. Entonces, aquí tengo yo mi movimiento y decimos desde aquí empieza a moverse. Por lo general, todos los cuerpos empiezan a moverse en el origen. Entonces en el origen su posición es 0 para X y 0 para Y. Hay casos que se ven en física más avanzada, que especialmente los chicos que vayan a la universidad van a analizar esto y también vamos a subir un curso solo de este tipo de movimientos en el que el eje está desplazado o el origen está desplazado. Por ejemplo, yo les digo, empezamos acá, ya no empezamos desde el origen. Entonces aquí ya tengo una posición inicial en X y en Y y desde ahí empieza mi movimiento. Entonces, en este caso, pues en la mayoría de ejercicios vamos a ver que la posición inicial es 0, ¿no? Por lo que acabo de explicar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es sustituir. La velocidad inicial nos dijeron que era 12, el tiempo sabemos que es 5, un medio de la gravedad, ustedes pueden eso hacer aparte o memorizarse de una vez. Un medio de la gravedad es igual a 0.5 por menos 9,8.
y multiplicando esto nos va a dar 4.9 negativo. Entonces aquí tenemos el 4.9 y por el tiempo al cuadrado, que viene a ser 25, ya que el tiempo era 5, 5 al cuadrado 25. Entonces, como nos piden como un vector, hay que dejar diferenciado en y en j. Entonces 12 por 5 nos da 60 y menos 4.9 por 25, si hacen la multiplicación, nos va a dar menos 122.5 en j, y tenemos nuestro siguiente vector, se podría decir así, ¿no? Es decir, nuestra respuesta B. Vamos entonces a la opción C. En la opción C, o la pregunta C, nos dice la distancia recorrida horizontal y verticalmente. Aquí es en donde ya tenemos que empezar a aplicar un poquito más la física como tal. Entonces nos dice, la distancia recorrida en el eje X es Rx, es decir, 60 metros. Y la distancia recorrida en el eje Y es menos 122.5. Como les digo, aquí vamos a hablar de lo que es la física, verán. Cuando nosotros tenemos un cuerpo y este cuerpo está moviéndose, vamos a corregir esto, está un poquito feo, vamos a ponerle bien. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo que se está moviendo, ¿cómo lo está haciendo este? Es decir, vamos a ponerle así, tanto los dos ejes. Aquí sí, por favor, pilas, esto es la parte más interesante de la física, lo que le hace bonita y lo que le hace fea a la vez. Es decir, a algunas personas les gusta la física por estos detalles que vamos a hablar ahorita, y algunos otros detestan la física, perdón, por lo que voy a hablar. El cuerpo empieza a caer así, como estoy dibujando ahorita. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este cuerpo se está moviendo en el eje X y tiene una distancia en X. Y esto va a ser igual a la posición, el vector posición en X. Y a la vez que está moviéndose en X, también se está moviendo en Y. Por eso se le conoce a este como movimiento bidimensional. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en Y está cayendo porque está bajo el eje X, es decir, está en el eje Y negativo, como geométricamente se le dice. Por lo tanto, la distancia en Y va a ser negativa, y esta distancia, como ustedes sabrán, físicamente no existen distancias negativas. Yo no puedo decir que caminé 2 metros negativos, no puedo decir mido 2 metros hacia abajo, no puedo decir hoy día recorrí menos 100 metros. Lo que significa esto es que su posición está hacia abajo, nada más, es decir, está en el eje Y. Mientras que este lo que nos quiere decir es que su posición está en el eje X y su posición es Y. Por lo tanto, al nosotros haber resuelto la opción C, de una vez ya encontramos la opción B, de una vez encontramos la opción C, que en este caso es 60 en Y, y al ser 60 en Y, estamos hablando que son 60 metros que se ha recorrido en Y, es decir, todo esto, y no nos olvidemos que el Y representa las X, mientras que es menos 122.5 en J, es decir, que hemos recorrido menos 122.5 metros, pero no nos olvidemos que este menos no significa que estamos teniendo distancias negativas, sino significa la dirección del movimiento, significa que se está yendo hacia abajo. Entonces vamos a la siguiente pregunta. La siguiente nos dice la velocidad de la partícula. Entonces, asimismo, vamos a hacer un análisis físico. Sabemos que en X la velocidad, como ya vimos en la teoría, la velocidad en X es igual a la velocidad inicial, y esta velocidad no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Le repito, por favor, esto van anotando en X y en Y. En X es movimiento rectilíneo uniforme y su velocidad aquí es constante, no cambia en ninguna parte, mientras que en Y es movimiento rectilíneo uniformemente variado, y aquí sí tenemos caída libre, o también lo que se le conoce como tiro vertical, y entonces aquí sí hay aceleración, hay cambios de velocidades, etc. Entonces, en primera instancia, lo único que sabemos es que la velocidad inicial en X es 12 metros sobre segundo para las X, y que la velocidad en Y, con las fórmulas que ya revisamos, es gravedad por tiempo. Por lo tanto, lo único que hacemos es sustituir. La gravedad es 9,8, el tiempo es 5, 9,8 en la teoría estaba expresado, y 5 es el tiempo que nos dio el ejercicio. Al resolver los dos, tenemos la velocidad en Y, que es menos 4.9, y lo que hacemos al final es ponerle como vector. Es decir, la velocidad está con su componente en X y su componente en Y, como vimos en la teoría. En la teoría nos decía que la velocidad es importantísimo que esté en sus componentes de X y en su componente en Y. Entonces lo que hacemos nosotros es poner sus velocidades, o se podría decir sus componentes matemáticas. Entonces tenemos 2 en Y menos 49 en J. ¿Y ya?
Eso es lo que nosotros tenemos como vector velocidad. Bastante sencillo, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. La última pregunta nos dice la aceleración tangencial y centrípeta. Entonces, asimismo, lo único que vamos a hacer es recurrir a las fórmulas. Les repito, por favor, háganse un formulario, van ahí van haciendo un formulario, le van revisando y mientras van haciendo, van memorizándose las fórmulas. Ahora, les voy a hacer una recomendación, que esto es importantísimo. Muchos de nosotros tenemos el siguiente problema. En clases, por lo general, entendemos todo. Cuando alguien nos explica es sencillo, pero cuando vamos a la casa y tratamos de hacerlo, se nos hace difícil. Y les voy a explicar por qué se hace difícil. Primero, porque no nos memorizamos las fórmulas. Y segundo, también se nos hace difícil porque nosotros no tenemos la práctica. Entonces, mientras vamos practicando, vamos viendo que los ejercicios se hacen fáciles. Entonces, hay que memorizarse las fórmulas y practicar. ¿Y cómo practico? Dirán ustedes. Para practicar, lo que yo les recomiendo es que cojan este mismo ejercicio, cojan una hoja vacía, se pongan a hacer ustedes en paralelo, es decir, le tapan la resolución y ustedes se ponen a hacer en su cuaderno y dicen, a ver, nos piden la velocidad y empiezan a sacar la velocidad. Entonces dicen, ¿cuál fórmula utilizaba? Listo, vienen acá, buscan la fórmula y regresan. Entonces, ¿qué ganan con eso? Que van practicando con ejercicios ya hechos, de tal manera que así ustedes pueden decir, ah, bueno, ¿en dónde me quedé? Voy a revisar en qué me quedé y sigo haciendo. La idea de eso es que tengan práctica y que de una vez ustedes se vayan memorizando las fórmulas. Entonces, bueno, aquí las fórmulas nos dice que la aceleración tangencial, pilas con esto, es igual a la aceleración multiplicado por el unitario de la velocidad y vuelto a multiplicar por el unitario de la velocidad, es decir, son dos multiplicaciones. Ahora, no se olviden, por favor, para todos aquellos que no saben lo que es el unitario, revisar la clase de vectores. Aquí en el canal igual ya va a estar subido, aunque este tipo de física, la muy básica, pueden encontrar en cualquier canal de YouTube, ¿no? Entonces, bueno, lo único que hacemos es, no se olviden, multiplicar x con x, y con y. Entonces multiplicamos la aceleración en x, como en x no hay aceleración, es 0. El unitario del vector en x, esto tenemos que sacar, les repito, esto podemos hacerlo en física, pero aquí nos están dando los unitarios, así que lo único que nosotros tenemos que hacer es sustituir, ¿no? Entonces vamos a sustituir, mientras que la aceleración en y, no se olviden que es 9,8, el unitario en y tenemos aquí que es 0,97, multiplicamos otra vez por el unitario, es decir, volvemos a hacer lo mismo y nos da nuestra aceleración tangencial. Por favor, si es que no entendieron esto, déjenos en los comentarios y esperen el video. Y los chicos que están inscritos en la plataforma, por favor, en la clase en vivo, ahí vamos a tener lo que es este tipo de situaciones de los unitarios. Entonces, ya tenemos la aceleración tangencial, vamos a la aceleración centrípeta. No se olviden que la aceleración centrípeta es la aceleración normal menos la aceleración tangencial. Les repito, por favor, revisen en las fórmulas. En la aceleración centrípeta lo único que hacemos es restar. No se olviden que la aceleración no normal es menos 9,8 y la aceleración tangencial es la que calculamos. Igual hacemos el i con el i, el j con el j y sacamos nuestro valor, ¿no? No nos olvidemos que es algo, aquí hay un error, así que les voy a borrar. Esto es un error del libro, por favor, no se vayan a sorprender. En todo libro hay errores, en todo cuestionario, todo lado donde vayan ustedes van a encontrarse con errores. ¿Y dónde está el error? Les voy a dejar pensar 3 segundos y luego voy a responder yo. 1, 2, 3. El error está en que la velocidad, la aceleración en x no existe. Por lo tanto, esta no es aceleración en y, sino aceleración en j. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es el i. Como no tiene con qué sumarse acá, nos queda lo mismo. Entonces, ahí tenemos nuestra respuesta. Mientras que el j, aquí como ustedes ven, tenemos un menos por menos que me va a dar más. Y entonces sería menos 9,8 más menos 9,24. Y antes de que digan algo, sí está bien dicho, más menos, lo único que estoy haciendo es una operación matemática. Por favor, tienen que irse acostumbrando al lenguaje matemático, ya que cuando entren a la universidad o entren al ejército, los profesores les van a hablar en terminología matemática, así que por favor, pilas, ¿no? Les doy esa recomendación, así que ya está. Bueno, entonces restamos 9,8 menos 9,24 y nos da 0,56 y ahí tendríamos nuestra respuesta. Y también hay otro error en el signo, ya que fíjense que aquí tenemos un menos por más y sería menos, ¿no? No tiene ningún sentido en cambiar el signo, porque si ustedes se dan cuenta aquí es menos 9,8, aquí es menos. Pero bueno, el error del cuestionario o del libro en este caso son cuestiones que nos vamos a encontrar en todo lado, así que acostúmbrense. Igual ya vamos a subir un cuestionario de física y ahí ustedes se van a dar cuenta que hay errores a montones.
Entonces, como ven, esto es bastante sencillo. La idea es saber la teoría, saberse las fórmulas y saber aplicarlas. Por favor, déjenos en los comentarios para poderles ayudar, en el caso necesiten algo más. Y cualquier situación, pues estamos a la orden.